Bien, partimos directamente con la presentación. Tenemos a Leonardo Suárez con nosotros, que es economista y director de estudios de la Raín Vial, economista senior, director del Departamento de Investigación desde el 2003, consultor económico, financiero y en temáticas ambientales y asesor del Banco Central. Es economista de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, y tiene una larga trayectoria en el rubro dentro de Chile. Leonardo, muchísimas gracias por estar acá y te dejo con el escenario. Gracias a ti, Eduardo. Bien, eh, bien, vamos a hacer una presentación más orientada a lo que es el entorno global, aterrizar en el mercado del cobre, muy relevante para Chile y para el cambio climático, como vamos a ver, y las perspectivas políticas para Chile y para cerrar con el tipo de cambio. Bien, si ustedes ven aquí, esta es la trayectoria del dólar global, el dólar contra todas las monedas. Si ustedes se dan cuenta, describe una montaña rusa. ¿Ya? Y cada vez que el dólar tiene una escalada, se aprecia, caen los commodities, moratoria de la deuda, crisis financiera. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile en el 82, que fue condicionado por un cambio. Lo mismo, lo opuesto pasa cuando realmente el dólar se deprecia en el mundo, cae. ¿Y qué significa allí? Que hay mejores oportunidades de inversión en commodities y en países emergentes. Eso pasó, por ejemplo, entre el 85 y el 95. Después del 95 al 2001 viene crisis, 2002, perdón, viene crisis asiática, crisis argentina, crisis rusa, crisis financiera. Bueno, llegamos a un techo el 2002 y viene el llamado superciclo. Y del 2002 al 2011 tenemos eso, nuevamente con caída del dólar global. Ya eso es algo muy relevante para Chile, como vamos a ver. Y después, a partir del 2011-2013, viene una nueva escalada del dólar. Parece que habíamos tocado peak el año pasado, cuando todo el mundo buscaba refugio con el dólar. El euro estaba en 1,07 y tocamos peak en abril del 2020, junto con el pic de la pandemia. Y después viene la apreciación de las monedas contra el dólar. ¿Qué te pasó allí? Que simplemente se generaron expectativas de que Trump ya no iba a ser electo, ni iban a seguir con la guerra comercial. Efectivamente, esas expectativas concretaron, pero en este primer trimestre, en estos primeros 6 meses del año, el dólar volvió a resurgir. ¿Por qué? Porque de repente la economía mundial está dando señales de que no va a seguir reacelerándose al mismo ritmo, todo lo contrario. Hoy día hay expectativas de desaceleración global que están que estaría siendo liderada por China, el mismo que fue la primera que salió, ahora estaría claramente es una reactivación con fragilidad financiera y eso ya lo estamos viendo con algunos problemas en el sector inmobiliario en China. Y de hecho, yo creo que generalmente la fortaleza del dólar global persistiría, o sea, por lo menos nos mantendríamos en los niveles actuales de 1,17 dólares por euro. Pongamos al euro como el proxy de la canasta de todas las monedas. ¿Qué ha pasado? Si nosotros pongamos elaboramos 3 periodos, entre el 96 y el 2004, se crearon 22 trillones de dólares de valor agregado, en valor absoluto. Y aquí está cómo se distribuye esa. Pero entre 2004 y 2012 es lo que se llama el superciclo de China, 37 trillones. Pero ya entre 2012 y 2020 solamente se crean 31 trillones. Y sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la porción amarilla, que es eh, América Latina y el Caribe, que era muy fuerte entre el 2004 y el 2012, en tiempos del superciclo, se reduce significativamente. China lidera el crecimiento del valor agregado global. En el valor agregado de ASEAN 5, o sea, estamos hablando de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia y Vietnam, creció 1,9 trillones en los tiempos del superciclo. 1,9 trillones de dólares y 2,2 trillones de dólares en 2012-2020. En cambio, el valor agregado de América Latina creció 2,8 trillones en 2004 y 2012 y solamente 1 trillón en 2012-2020. O sea, América Latina se redujo a la mínima expresión. ¿Mm? En ausencia del efecto superciclo, el valor agregado de ASEAN 5 pasó desde 5,9% del crecimiento global en, en 2004-2012 a 6,9% el crecimiento global en 2012, entre 2012 y 2020. América Latina, en cambio, redujo su contribución desde 8,8% del crecimiento global
a 3,2% del crecimiento global en 2012-2020. ¿Se dan cuenta? Para un inversionista parado en Londres, compara Asia emergente con América Latina. ¿Y por qué voy a seguir metiéndome en América Latina? ¿No? Eso es un punto primero. Ahí lo que se muestra la porción verde que es China, miren cómo se mantiene firme, pero también ha dejado de crecer. ¿Ya? Y la región celeste, el resto de Asia emergente, también se ha ajustado un poco, sin dejarnos fuera ASEAN 5. ¿Ya? Y la porción roja es los países desarrollados, que antes eran poco menos que la mitad del crecimiento global y hoy día es como la tercera parte nomás. Y ya era el 70% del crecimiento global hace, hace 30 años, ojo. Esta otra forma de ver el gráfico. El área ploma es la variación anual del PIB global. ASEAN 5, la línea negra. América Latina, la línea punteada negra. Brasil, la línea verde. Y Chile, la línea roja. Si ustedes se dan cuenta, después de la crisis financiera, en línea con lo que les mostraba anteriormente, ASEAN 5, los países de Asia emergente, se mantienen firmes, creciendo a 5% anual. Aparte de Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, está Vietnam allí. ¿Ya? Se mantienen, en cambio América Latina cae, como muestra, de hecho la tasa promedio es 0% de crecimiento anual. Brasil cae más, Argentina también, y Chile también cae, pero eso es porque se pierde el dividendo China. ¿Ya? O sea, Chile no solamente cayó, como vamos a ver, cayó fundamentalmente porque el entorno global, aquí se habla mucho de que fue por culpa de la política de Bachelet 2.0, sí, algo contribuyeron, pero lo fundamental fue el choque externo que afectó a toda América Latina, no solamente a Chile, ¿ya? En ese sentido. Y vamos a ver cómo se va a recuperar. Ya estoy mostrando algunas señales de crecimiento para el 2021. Si nosotros aterrizamos esto en el mercado del cobre, aquí concebimos al cobre como una moneda emergente más. Aquí está la correlación entre el dólar global, tipo de cambio real, y el precio del cobre. Si ustedes se dan cuenta, el tipo de cambio real sigue una trayectoria similar, no día a día, pero más o menos dólar fuerte significa cobre en el subterráneo y dólar débil significa buen precio del cobre. ¿Qué ha pasado últimamente? Gracias al déficit global de cobre y a la reactivación de la economía global, el cobre ha subido y hay expectativas de déficit hacia más adelante, lo voy a tocar más adelante, pero la fortaleza global del dólar no ayudaría a que el precio del cobre siga subiendo en este año y el próximo. Ojo, ¿ya? En este contexto. Este es el driver financiero del precio del cobre. No estamos hablando de la oferta y la demanda física. Ustedes cómo se ven con la distribución del consumo global de cobre, miren la porción amarilla. Miren cómo en 1980 China representaba solamente el 4% del consumo global de cobre. Bueno, hoy día es 53% la porción amarilla. Y los países desarrollados son cada vez menos. Llegaron a ser 70% en el año 80 y hoy día es menos del 30%. Y Asia-Pacífico ex-China también tiene una visión importante. ¿Ya? Nosotros estamos en el resto del mundo, y la verdad es que es bien poco lo que se puede aportar allí. ¿Ya? En ese contexto también cae la porción verde a pesar de la caída de Rusia. Y aquí está un tema que quiero tocar, hacia dónde va el precio del cobre. Por infraestructura ya el cobre no tiene por dónde seguir creciendo. ¿Ya? En ese sentido, porque ya casi todos los países completaron su infraestructura y los chinos están un poco reacios a seguir estimulando la infraestructura. Pero el uso del cobre también sería potenciado por la masiva introducción de vehículos eléctricos. En promedio, un vehículo eléctrico usa 60 kilos más de cobre que uno tradicional a combustión interna. El año 2019 se llegó a consumir se llegaron a vender 97 millones de vehículos. Ya. Y el año 2020 la penetración del vehículo eléctrico era de 4,2%. O sea, un 4,2% de los vehículos en el mundo eran eléctricos. ¿Ya? En ese sentido, nosotros lo que estimamos que esta penetración subiría de 4,2% a 60% de penetración en 2030. ¿Ya? Eso significaría que
que el consumo de cobre para vehículos eléctricos pasaría de 1% en 2020 a 16% en 2030. ¿Ya? Y uno de los temas relevantes aquí, el 45% del consumo global de petróleo está concentrado en el transporte. Eso ya lo vimos con Claudio Sivach en la mañana. Por lo tanto, el shock cuprífero verde inducido por la introducción de vehículos eléctricos podría mitigar el negativo impacto del cambio climático. ¿Ya? Y en ese contexto, hoy día, que el consumo si en 2020 pasamos a un incremental de 4 millones de toneladas adicionales de las 23 millones que se producían hoy día en el mundo en consumo de cobre. Ya, 4 millones exclusivamente por esta nueva demanda. ¿Por qué estoy hablando que induce un efecto? Estoy hablando del cobre no por el tema de la producción de cobre, que todavía es contaminante, pero bueno, habría que lograr que los camiones mineros sean a hidrógeno, que la energía que se use que la energía que se use en energía eléctrica sea en base a fuentes fuentes no convencionales, eólicas, solares, etcétera, sino que estoy hablando del uso del cobre. Si estoy reemplazando el petróleo que se usa en el transporte, vamos a avanzar bastante en ese contexto. ¿Ya? En ese sentido, Chile, la producción de cobre, en la medida que la estimulemos, lo estoy viendo un lado disruptive del análisis desde el punto de vista ambiental. Es por el uso, por el consumo de cobre, no por el lado de la producción, que haya unas tareas pendientes allí. Pero evidentemente cuando las mineras ya tengan todos camiones mineros a hidrógeno, tengan tengan energía eléctrica en base a fuentes no convencionales de energía, etcétera, ya el tema es que el uso del cobre va a ser ambientalmente sustentable desde el punto de vista del cambio climático. Eso es un punto muy relevante. Aquí tienen un vehículo de cobre, ya es el que tienen el chasis de un auto eléctrico Audi, ya tienen baterías de litio en su chasis, y estas baterías de litio son conectadas con copper foil, algo parecido a la luz a foil, pero en cobre, y eso es lo que hace la conducción eléctrica dentro de las baterías. Y eso es lo fundamental, el cobre agregado en un vehículo eléctrico versus uno de combustión interna. Entonces, la demanda cuprífera inducida por la venta creciente de vehículos eléctricos y la instalación de centrales de energía renovable no convencional provocarían un persistente déficit global de cobre en el próximo quinquenio. Lo que vemos a la derecha es una central eólica, en ese sentido. O sea, aquí hay un tema central, digamos, y vamos a asumir simplemente que no sube mucho, o sea, que se mantiene más o menos en 100 millones de autos al año las ventas globales de cobre, de vehículos propiamente tal. ¿Ya? Que pueden ser desde camiones, buses, hasta vehículos más sencillos. Pero el delta que genera cada vehículo con respecto a un vehículo a combustión interna son 60 kilos por vehículo. Después, aquí vemos el balance global de cobre. Si nosotros vemos, la línea azul en este gráfico es la oferta global de cobre. Este es el driver físico del mercado del cobre. La línea roja es la demanda global de cobre, pero siempre y cuando no haya shock cuprífero verde, o sea, que no entren más autos eléctricos y que no entren nuevas centrales de energía eléctrica no convencional. La línea verde, en cambio, es lo que yo espero y está en función de que efectivamente se introduce masivamente la electromovilidad. ¿Qué es lo que hay? Después de haber tenido un superávit el año pasado, gracias a la caída de la demanda inducida por la pandemia, hay déficit global de cobre este año y eso explica gran parte del alce precio. Pero ya el próximo año hay equilibrio prácticamente y el 2023 tenemos superávit. ¿Por qué viene un superávit de aquí al 2023, 2022 y 2023? Porque hay muchos proyectos que están entrando en el mercado, entre ellos algunos de Chile, Spence, Quebrada Blanca, Quellaveco en Perú, otros proyectos como Mina Justa en Perú que ya se empezaron a producir, y así sucesivamente. Y a su vez el aumento de la producción en cobre para Panamá y todo eso. Aún estamos aún estamos en zona de pic de precios del corto plazo. El precio del cobre podría retroceder al rango 3,50, $4 por libra. Ojo, un precio muy bueno todavía.
pero de 2024 a 2025 podría despegar hacia el cielo gracias a la masificación de la electromovilidad. Ceteris paribus, con un supuesto muy grande, big if, de que no haya una crisis financiera. ¿Ya? Cuidado. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Y aquí vemos, a propósito de eso, vemos la liquidez en China versus precio del cobre y vean cómo la liquidez estaba subiendo mucho y empezó a ajustarse y justo con eso se ajustó el precio del cobre. En el corto plazo, a causa de su fragilidad financiera, China está restringiendo la liquidez y el crédito, lo que podría ajustar su demanda interna y reducir el precio del cobre a niveles bajo $4 por libra. Además, la reserva estratégica de China, que tiene como 2,3 millones de toneladas acumuladas de cátodos, compró barato 500.000 toneladas el año pasado. Perfectamente podría decir que está caro el cobre y los voy a vender. Y eso podría ser. Y de hecho ha vendido 50.000 toneladas en este año, no mucho, eso sí. Por otra parte, si aterrizamos en América Latina, la inflación tendería a despegar en la región y más que entonces los países emergentes lideran el alza de tasas en América Latina. También están subiendo las tasas países como Polonia y Rusia. Sin embargo, Estados Unidos y Polonia y Europa y Banco de Inglaterra aún no suben las tasas. Aunque a pesar de que están a la guaita y quieren retirar un poco la liquidez que han inyectado. Y en ese contexto se han conducido varios bancos centrales de la región a subir las tasas de interés junto con Polonia y Rusia en particular. Aterricemos en Chile fundamentalmente para el lado político. Empecemos con el lado político. En mayo, el resultado de hubo elecciones, fueron sorpresivas para el mercado y fueron mal recibidas, como vamos a mostrar más adelante. Pero ojo, si nosotros queremos predecir la presidencial, no utilicemos la elección de constituyentes, donde la centro derecha obtuvo el 20% de los votos. Pero sí podemos utilizar la elección de concejales, porque allí realmente el chileno refleja sus preferencias políticas. O sea, el piso de la centro derecha para diciembre, segunda vuelta, son 33%. O sea, es Sichel más Kast en ese sentido. ¿Ya? Las elecciones de concejales son el mejor predictor de la parlamentaria y la presidencial. Estamos volviendo a los 3/3 de los 60. El apruebo, o sea, el centro, la centro izquierda, es 34% y otro 33% la izquierda. Estamos hablando centro derecha, centro izquierda, con la diferencia que ahora todo el espectro se corrió hacia la izquierda. En ese sentido, o sea, para la centro derecha subir de 33 puntos a 50 le va a ser muy difícil porque tiene que acercarse a ese sector de izquierda que está representado hoy día en el centro, digamos, probablemente tal. ¿No? ¿Qué es lo que debemos esperar? Las perspectivas político-institucionales de Chile. Hoy estamos en un régimen parlamentario de facto. El poder ejecutivo no existe y la mitad de la coalición gobernante se sumó a la oposición en temas claves. Ese es el diagnóstico que tenemos hoy día y bueno, por lo menos hay una convención constitucional o algo así que vamos a ver qué pasa. Hay un proceso creciente de peronización de los políticos chilenos que toma sus decisiones de acuerdo a incentivos políticos y electorales asociados a iniciativas populares, antes que en función de proyectos y convicciones. ¿Ya? Solo muy pocos se mantienen en proyectos y convicciones y ahora, hoy día, la gente se va a votar en función del cuarto retiro, simplemente en función si se va a reelegir o no, o si una senadora se va a la presidencia o no, o si un diputado quiere ser presidente o no, o si una diputada va a ser candidata a senadora. Y eso es entre todos los colores, sin distinción. Es el Partido Peronista de Chile, digamos, ¿no? Que se está conformando. O sea, en Perón, en el caso del peronismo, habían grupos de extrema derecha, como la AAA Argentina, que si ustedes ven, que después se transformaron, pasó por Menem después y después por los montoneros, que una derivada de los montoneros es el kirchnerismo. Y todos esos están votando en función de objetivos políticos electorales, populistas fundamentalmente. Y esto atraviesa toda la clase política y condiciona la ausencia de compromiso con la estabilidad fiscal, como mostraré más adelante. Hoy el resultado de la elección presidencial de fin de año no es tan crucial para el mercado, ojo con lo que estoy diciendo. Yo diría que más relevante es el resultado de la elección parlamentaria y en el contenido de la nueva constitución. Mi pronóstico señala que si las elecciones son mañana, Gabriel Boric sería elegido presidente, lo que tal vez ya esté descontado por el mercado. Sin embargo, en 3 meses puede pasar cualquier cosa, más aún en tiempos de esta crisis política. En la elección parlamentaria, la centro derecha en torno a 60 diputados, contra 72 de los 155 que tiene hoy día. De los 50 senadores, la centro derecha tendría 21 o 22, o sea, 42-44% del Senado.
Pero dada la ausencia de fidelidad de sus políticos a los principios clásicos de la derecha chilena, ese posicionamiento entrega menos señales que antes, más aún en medio de un cambio hacia una nueva constitución. Ya no, probablemente ya no haya leyes orgánicas constitucionales con quórum especial y ese tipo de cosas. Las aprensiones del mercado se orientan a la potencial prolongación del desorden institucional y de ausencia de gobernabilidad. ¿Cuál candidato presidencial garantizaría más gobernabilidad y estabilidad institucional y social? Esa es una gran pregunta que se hacen los inversionistas hoy día, ¿ya? Más allá de quién sea electo. Probablemente el contenido de la potencial nueva constitución es un factor de incertidumbre superior al que arroja el resultado de las nuevas elecciones. Porque ahí hay todavía noticias por ver, ¿ya? Las amenazas son límites al derecho de propiedad, interrupción de la continuidad de las concesiones mineras. Tendríamos una constitución verde y la pregunta es cómo se regularían las inversiones en este contexto. Amenazas de represión financiera y racionamiento del crédito es otra amenaza que podría surgir hacia adelante. Bien. Aquí vamos a plantear una tesis y unas razones económicas por las cuales ocurrió el estallido. El crecimiento cero promedio del PIB per cápita entre 2014 y 2019 es un gatillante de la crisis social. Son 6 años consecutivos de ausencia de crecimiento. Si ustedes ven las recesiones en Chile que había en este gráfico, siempre duraron 1 o 2 años, pero después Chile salió creciendo fuerte. Estamos hablando desde 1981 hasta la fecha. Está la hecatombe financiera del 82, que crearon todos los bancos, intervino el Banco Central, intervino los bancos, etcétera, y la economía cayó 18% en 2 años, ¿ya? Pero después teníamos crecimiento de 5% promedio, y eso hasta el 2013. ¿Pero por qué cayó el PIB per cápita en 2014-2019? Primero, convergencia hacia un crecimiento menor en la medida que el PIB per cápita, o sea, el ingreso agregado, subió, ¿ya? O sea, en otras palabras, mientras más se crece, el nivel de per cápita es más alto, pero la posibilidad de seguir creciendo es fuerte, es menor. Shock externo, como mencionamos anteriormente. China moderó su demanda por commodity y dejó de ser un driver para Latinoamérica y Chile. Tercero, además de inducir una marginal recaudación, la reforma tributaria desincentivó la inversión. Cuando se crece menos, no hay chorreo. Los chilenos congelan sus ingresos y empiezan a implorar beneficios como la exigencia de seguridad social que no demandaban cuando crecían sus recursos. En otras palabras, el modelo que tenemos es un modelo que era sustentable en la medida que se crecía, que 5% anual. Y era un modelo sin seguridad social, pero a la gente no le importa, pero ya empiezan 6 años consecutivos sin seguridad social, sin garantía en educación, sin garantía en salud y con una protección social mínima, ya, porque aquí la seguridad social está radicada exclusivamente en el pilar solidario que ataca solamente a personas, o sea, avala y protege solamente a las personas más vulnerables de la población. Ese es el punto de fondo. En ese contexto, si vamos a la coyuntura, ustedes ven aquí en el área ploma tenemos el crecimiento de la economía, cae violentamente durante la pandemia, pero ahora se está recuperando con una velocidad extraordinaria gracias a la aceleración de la liquidez, o sea, no solamente por el rebote, sino que gracias a la aceleración de la liquidez inducida por ayudas fiscales y retiro de fondos de pensiones, lo que condiciona una futura escalada de la inflación. Como ustedes ven, que está mostrando una significativa tendencia al alza y gracias a eso el Banco Central ya está tomando medidas para frenarlo. El consumo privado lidera el crecimiento y eso está asociado a la inyección de liquidez, pero ojo, no se ha dado cuenta la gente que la inversión fija ya recuperó el nivel pre-estallido, que también se ha recuperado en forma significativa. Ese es el punto. Ya sea por inercia, porque muchas empresas siguen invirtiendo en Chile, en fin. Después, aterricemos esto en el tema fiscal. El exceso de gasto público condicionaría un déficit fiscal de 10% del PIB en 2021. Aún a pesar del alza del precio del cobre y la mayor recaudación tributaria inducida por la reactivación económica. El déficit fiscal subiría de 7,4% del PIB en 2020 a 10% del PIB en 2021 a causa de la política fiscal procíclica en este año. La ley de presupuesto 2021 que anunciaron ayer, la ley de presupuesto 2021 prometía que el gasto público crecería 0% en 2021. Sin embargo, el gasto público se expandiría más de 30% en este año, nada que ver con lo que dijo la ley de presupuesto. Y eso gracias a las transferencias sociales. Ayer el presidente de la República anunció que la ley de presupuesto 2022 contempla una reducción del gasto público de 22,5%, una caída en el próximo año. Pero dada la experiencia que tenemos en este año y la demanda por generar más
mantener las demandas sociales y las ayudas sociales. La pregunta es si le vamos a creer o no. Eso lo vamos a ver todavía. Dependerá del próximo gobierno y los acuerdos que lleguen en el Congreso. De hecho, hoy el deterioro de las cuentas fiscales de Chile en 2021 contrasta con la mayor disciplina fiscal en otros países. Y la holgura fiscal de Chile es un mito. Contrario a la tradición de los últimos 40 años, se advierte una baja disposición de los políticos a comprometerse con la disciplina fiscal a largo plazo. Y eso se refleja en los retiros de fondos de pensiones y en ese tipo de cosas, digamos. Ojo, en Argentina, después de la crisis y la devaluación del 2001, las ayudas sociales se enquistaron y desde entonces son entre 4 y 5% del PIB, sobre todo en temas de jubilaciones y cosas por el estilo. Una cosa que no estaba antes del 2001 en Argentina. Ustedes ven el cambio porcentual acumulado del balance primario estructural. Desarrollado versus Chile. Esto lo ve un inversionista extranjero y se vuelve loco. Dice, ¿qué pasó en Chile? ¿Ya? Mientras en todos los países desarrollados hubo un ajuste y una política fiscal expansiva el año pasado, y en Chile no la hubo. Y en cambio, y todo lo contrario, y en este año se han estabilizado las cuentas, el balance estructural fuera de los países, y en cambio en Chile se cayó violentamente el balance estructural. 9,5% del PIB, pero ya el Consejo, según la versión anterior del Consejo Fiscal Autónomo. Ayer el Ministerio de Hacienda anunció que ese déficit estructural no era 9,5 como está acá, iba a ser 11,5% en este año. Y esa es la mejor visión de la disciplina fiscal de largo plazo. En cambio, los emergentes están recuperando su disciplina fiscal y este año en Chile, en cambio, está cayendo. ¿Ya? En otras palabras, estamos en una situación que, o sea, esto contrasta exactamente con lo que está pasando en otros países. ¿Ya? Y eso porque uno ve que la mayoría de los parlamentarios creen que hay holgura fiscal, que sobra la plata, que nos gastamos el cobre y no se ahorra como ocurría antes, en fin. ¿Ya? El retiro de estímulo fiscal y el freno de los retiros de pensiones serán clave para evitar el sobrecalentamiento de la economía y la desestabilización financiera. Ustedes ven aquí que tenemos un déficit fiscal de 2021 de 33 billones de dólares gracias a estas ayudas sociales, gastos bajo la línea, amortizaciones, bonos de reconocimiento, etcétera, 12 billones más, y tenemos que las necesidades de financiamiento son 45.000 millones de dólares, 13,7% del PIB. Que eso se reparte entre emisión de deuda y en moneda local y en moneda extranjera, y por otro lado, activos del Tesoro Público. Si nosotros vemos, al fin y al cabo, las necesidades de financiamiento, al final están muy concentradas en moneda extranjera, 25.000 millones de dólares contra 14.000 millones de dólares en el año pasado, digamos, en ese sentido. ¿Ya? O sea, en total. En total son 45, eso sí. Y entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros estamos viendo es que hay que financiar 45 billones de dólares, por eso Hacienda está vendiendo como 4.000 millones de dólares por mes, aproximadamente. Hoy es el dólar global, no el precio del cobre, el principal driver del peso. La fortaleza global del dólar seguiría impulsando la depreciación del peso chileno. Si ustedes ven, este es el tipo de cambio real, tanto a nivel global, del dólar contra todas las monedas, y el peso chileno. Si ustedes, como vamos a ver más adelante, hubo un salto importante en noviembre de 2019, y en los últimos 4 meses saltó el dólar global, se apreció afuera, pero en Chile se apreció mucho más el dólar. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ha pasado en el corto plazo? El desorden institucional condicionó un castigo por cambio de barro al peso chileno. En ausencia de hoja en blanco y de desorden, el dólar estaría en 650 pesos y no en 785 como está hoy día. Lo que refleja un castigo al tipo de cambio de 135 pesos, 20% real. Es significativo. Puede ser más, pero 20% ya tiene incorporado gran parte del desorden. Ese es mi punto. Tendrían que pasar muchas más cosas para que se desorden. El peso chileno observado y estimado por factores internacionales. Ustedes ven que por factores internacionales a partir de mayo debería haberse depreciado el peso chileno, o sea, ha subido el dólar en Chile, sin embargo ha subido mucho más. Y eso porque después de las elecciones hubo un castigo adicional. El gráfico del castigo lo vemos en
Miren, noviembre de 2019, hoja en blanco. Ese es el shock más importante que ha recibido Chile, más que el estallido propiamente tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el castigo fluctuaba, incluso antes de la elección estaba como en 80 pesos el castigo, y hoy día estamos en 135. Ese es el tema, y eso es lo que tiene incorporado ya el tipo de cambio, que es un activo, el principal activo de Chile, el precio de Chile, ya el numerario, como le llaman otros, es que ya tienen castigado en ese sentido. Finalmente, yo quiero mostrar la trayectoria del tipo de cambio real del año 79 hasta la fecha. Aquí muestro la devaluación del 82. Si se dan cuenta, esto no hay... miren este nivel. Este nivel fue más o menos un poquito más de 800 pesos por dólar, pero la verdad es que puede haber sido más, porque en ese tiempo existía un dólar paralelo que a veces estaba 10 o 15% más arriba de lo que estaba el dólar oficial. Otro nivel alto fue sobre encima de 900 pesos en 2003, ya con precio del cobre muy bajo, precio del petróleo alto, pero también asociado a factores internacionales. Y ahora para la crisis asociada a la pandemia, llegamos a como 855 pesos por dólar, incluso el spot un día llegamos a 880, ¿ya? Y en ese sentido después se empieza a retroceder porque la pandemia tocó piso y el efecto financiero y recesivo de la pandemia tocó piso en abril del año pasado. Nos tocó techo, pero entonces al final después, pero ahora nuevamente estamos con el dólar al alza. Y eso mucho más que otros. ¿Qué va a pasar exactamente? Porque lo que yo veo fundamentalmente es que tenemos que el precio del dólar subiría por encima de los 800 pesos dentro de los próximos 6 meses. Ahora, en este caso yo creo que son los factores globales los más relevantes para condicionar el alza, más que los locales que están buena parte internalizados. Todavía falta esperar qué pasa con la convención, eso sí. ¿Ya? Y eso más allá que los factores locales estén parcialmente descontados. Podríamos ver el dólar sobre encima de 800 pesos. El mercado ha castigado más a la lira turca y a las monedas de Latinoamérica que las de otros países emergentes. Hasta el rand sudafricano se ha comportado mejor que las monedas de Latinoamérica. Y eso que en Sudáfrica hemos visto los diarios que están en un estallido social que parece elevado al cubo, Chile elevado al cubo, digamos, en ese sentido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el dólar global se ha apreciado significativamente, pero todas las monedas se han apreciado menos. Y ya a partir a partir del nivel del gran sudafricano, todas las monedas empiezan a depreciar. A veces este gráfico era todo positivo, todo negativo. Ahora hay unas pocas monedas que se aprecian, que son fundamentalmente la de países desarrollados y el rublo ruso. Y después todas se deprecian. Y mira dónde está Chile, está en la barra roja de los más deteriorados, digamos, ese es el punto. Incluso el real brasileño se ha depreciado menos en este año que el peso chileno. Bueno, eso es lo fundamental que quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a pasar las Consulta. preguntas entonces. Vamos a partir al revés en esta ocasión y vamos a partir con preguntas de la sala. Así que abrimos la palabra y el micrófono para cualquier persona que esté dentro de la sala presencial. Sabemos que estamos esta es la hora más dura en recursos atencionales después del almuerzo, así que les damos unos segundos más de reflexión. Mientras piensa el equipo que está acá, vamos con una pregunta de la casa. Ah, perdón, no vi la mano. Perdón, ahora sí. Hola. Luego vamos con la casa. Patricio, por acá. El escenario que tú nos mostraste es bastante desalentador. Si bien hay algún tipo de expectativa, por ejemplo, como mostró Gonzalo con respecto al desarrollo de la industrialización de la industria energética, del impacto que puede tener en el precio del cobre, pero las variables políticas y la manera en cómo se puede manejar eso a nivel institucional
creo que como tú lo presentas, es un poquito pesimista. ¿Es tan así? ¿Cómo ves realmente la proyección de Chile para los próximos 5 años? Mira, efectivamente, pero hay que comparar con las expectativas. Si todos están planteando en Sanhattan, en los diarios, en nuestras conversaciones particulares, de que Chile va a quedar la debacle, significa por qué el mercado no lo va a tener descontado. O sea, mi punto en ese sentido que gran parte está descontado. Y eso te dice el tipo de cambio. Entonces tenemos que partir sobre una situación donde está casi todo descontado. Yo aquí el agregado que quiero dar que vienen más las noticias por el lado externo. Y eso significa una caída adicional del peso chileno, por ejemplo. Ahora, que pueden pasar más cosas en Chile, dependiendo que si el problema que si a la convención se le ocurre limitar el derecho a propiedad más allá de lo que está esperado o cerrar las concesiones mineras, no creo que pase eso, pero va a haber mucha discusión todavía y va a haber mucha incertidumbre. Yo personalmente creo que ya gran parte de lo local se descontó, como estoy diciendo aquí. ¿Ya? ¿Ya? Un nuevo escenario. Claro, un nuevo escenario. Miren, yo creo que al final ya cambiamos de barrio. El señor Boric promete venir a, a un modelo tipo uruguayo, donde haya más entendimiento entre derecha e izquierda, pero que significa cambiar este modelo. O sea, si al final lo que está pasando aquí, así como se cayó el muro de Berlín y se está derrumbando el muro de Chicago. Entonces la pregunta es hacia dónde vamos, hacia un modelo capitalista de qué tipo. El problema de viajar a Uruguay es que el viaje a Montevideo hace escala en Buenos Aires. Entonces, claro, entonces el gran riesgo es que nunca atravesemos el Río de la Plata ahora, esa es la verdad. Claro, ya, entonces ya el mercado ya está poniéndose algunos componentes, bueno, yo hablé de la peronización y todas esas cosas, pero existen esos riesgos y hay que trabajar sobre campo minado todavía, digamos. Ya hay una bomba atómica que está por explotar, si es que explota. Y ya no ahora ya retiro del 10%, en mi opinión, si hay cuarto retiro, se desatan expectativas de retiro del 100% y ahí esperemos un dólar en 900 pesos, las tasas largas y las tasas de crédito hipotecario en las nubes, etcétera, así. Son cuestiones de corto plazo. Yo personalmente pronostico que no va a haber cuarto retiro, pero eso no significa que ese riesgo no exista, digamos. Eso. Bien, tenemos una pregunta más en la sala. Hola, buenas tardes, Patricio por acá. ¿Cuál es la opinión que tiene usted con respecto a lo que están hablando de un 5% de castigo a la ganancia de la bolsa? Mira, el tema de fondo es que cuando se hizo la apertura del mercado de capital en el 2001, se hizo como un estímulo al desarrollo del mercado de capitales y se generó, y ahí se eliminó el impuesto a la ganancia de capital, la exención, mejor dicho, ¿ya? Y además se hizo como y al final eso generó un premio a la economía chilena, ¿ya? Un premio al mercado de capitales. El argumento es que en muy pocos países, que los países del OECD no existe esta exención, no existe este beneficio. Es el argumento que hacen los promotores. Y el otro argumento es que no quieren exenciones, que tiene que haber cero exenciones y que todos tienen que tener la ley pareja. Y por eso se están eliminando algunas exenciones en la construcción. Porque el proyecto original, o sea, la razón para tener exenciones del IVA en la construcción era fundamentalmente estimular la inversión. Ahora, si tú quieres una regla básica para todo el mundo, eso son lo que hablan los promotores. En mi opinión, sacar la exención al impuesto a la ganancia de capital tiene algunos problemas. En primer lugar, Chile tiene un premio, la bolsa chilena tiene un premio, ¿ya? Un premio por tener, entonces el inversionista encuentra más atractivo a Chile por tener ese premio de no tener esa excepción, de tener esa excepción. También lo tiene Singapur, ojo, por allá no se cuestiona, ¿ya? Y no es mucho lo que se va a recaudar, en mi opinión, será 0,1% del PIB. Ahora, con lo que sacaron 56 millones de dólares, sí, puede ser, ¿ya? En ese sentido, si no entra el global complementario. En segundo lugar, ese 5% lo más probable es que vaya a subir. En tercer lugar, lo que originó la reforma del mercado de capitales 1 del año 2001 fueron varias cosas. No solamente se eliminó el impuesto, sino que se eliminó el requisito de permanencia mínima a la inversión extranjera. Se eliminaron los requisitos de autorización previa, se conectó el mercado NDF del peso chileno con el mercado local. O sea, hubieron varias reformas que te ayudaron a
liberar la cuenta de capitales y en la apertura financiera. Y todo eso significó ya mayores volúmenes transados. Y esos mayores volúmenes transados generó una actividad bursátil mayor y por lo tanto el riesgo que existe, no solamente que Chile pierda el premio y por lo tanto incluso los afiliados a los fondos de pensiones que tienen posiciones en la bolsa, el 7% de las posiciones en fondos de pensiones están en acciones chilenas, sino que también tienes otro problema, tienes un problema de que esa actividad bursátil mayor pues, evidentemente genera menos actividad y recibes menos impuestos por ese lado. Todos esos son riesgos que se abren. Entonces, ahora, si tú me preguntas un pronóstico, yo creo que lo que va a pasar si este proyecto pasa en el Congreso, en vez de 5% van a aprobar 10%. Y tal vez con la señal de que vaya subiendo hacia futuro. Así como ha pasado con el royalty, que partió muy chiquito y después ha seguido creciendo. En ese sentido. Yo creo que eso, pues a mi pega es pronosticar, no decir si me gusta o no, y analizar consecuencias de lo que estoy. Yo veo que las cosas van por mal camino en ese aspecto, digamos, en ese sentido. Muy bien, tenemos varias preguntas desde la casa. No sé si dejé a alguien que en la sala quería preguntar, pero podemos preguntar después. Tenemos a Daniel, a Gonzalo, a Francisco y también a Joaquín Lavín, que es profesor de nuestra escuela. Vamos en ese orden. Partamos con Daniel Aguilera. Daniel, por favor, cuéntanos tu pregunta. Hola, Leo, ¿cómo estáis? Quizás me estoy adelantando un poco al radar de renta fija del miércoles, pero tú cuando lees el IPOM de septiembre, donde se bajan las expectativas de crecimiento para Chile, para el próximo año y para el subsiguiente, empezáis a ver que va a haber una baja en consumo, que se van a retirar los estímulos, y empezáis a ver toda esta bolsa de gato de la Constitución, y en general los procesos eleccionarios que se vienen. En general, no sé si te pasa a ti que no te dan ganas de invertir en Chile, a pesar de que hay analistas que pueden decir que la bolsa está barata, que de repente el BTU 26, el BTU 10 están baratos y te dan ganas de entrar. Pero adelantando un poco, ¿qué sensación tenéis tú respecto a esto? O sea, un dólar a 7,85 quizás no es tan caro como lo podemos ver en el largo plazo. ¿Cachai? ¿Para dónde estaríais mirando tú? Esa es mi pregunta. Mira, si yo estoy viendo el dólar hoy día, no es tanto por factores locales que ya generaron un impacto, sino que Claro, más que nada por pero- factores globales, por la desaceleración de China y la desaceleración de la economía global. La inversión fija incluso ha estado creciendo. O sea, hay gente. Lo que está ocurriendo hoy día es simplemente que yo creo que, mira, la mayor parte de los empresarios, inversionistas, ya hizo un rebalanceo de portafolios que ya se dio. Ya trasladaron sus platas hacia afuera. ¿Ya? Con respecto al stock que tenían, había 28.000 millones de dólares que salieron de Chile. Entonces ya, ¿qué es lo que estarían sacando ahora? Los dividendos. Y si tienen dividendos es porque tienen plata, porque están ganando dinero, si no, no tendrían dividendos. O sea, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Yo personalmente, yo sigo pensando que tiene que haber una especie de portafolio balanceado. Efectivamente, podrían haber problemas con la inversión y Chile va a crecer menos. Mi crecimiento a largo plazo es de 1,7% anual a partir del 2023. Es natural que después de crecer 11% en este año, crezcamos el próximo año 1,5%, no más que eso. Ya, Por más de y el comparación. 2023 para adelante ya 1,7%, porque al final va a ser un modelo más basado en, sea cual sea el presidente electo, en satisfacer demandas sociales antes que generar oportunidades de crecimiento. Si quieren Uruguay, bueno, Uruguay crece 0, pero reparte toda la torta y nadie alega en la calle, digamos, ¿no? Eso es un punto. Baja diversificación de riesgo. Claro. ¿Qué cosa, perdón? Bajo ese punto de vista, no sé, mayor deuda del gobierno, ¿estáis viendo alguna baja de clasificación de riesgo, algo por el estilo? ¿O ya están Sí, incorporadas? yo creo que Moody's, por ejemplo, va a hacer un recorte de dos peldaños de aquí a fin de año. Si no lo han hecho, no lo han anunciado hasta ahora porque están pensando el doble recorte. Esa es la verdad. Y la pregunta es que si sigue esta ausencia de compromiso político con la estabilidad fiscal de largo plazo, van a venir más recortes. Ese es el punto que toca. O sea, aquí, mira, aquí cuadra la caída de la bolsa, cuadra la caída del peso, pero lo que no cuadra son los niveles de tasas largas y el CDS, ¿ya? Que son los spreads propiamente tal que Sí, no pues si están es de precisando 5 lo que ha pasado años en Chile están todavía. baratos todavía. Ah.
Lo Ahora, seguía el Banco estudiando. Central está subiendo la tasa y eso va a ayudar un poco a mitigar el impacto financiero de, de esta menor solvencia fiscal, pero eso se va a repetir, eso se va a reiterar. O sea, vamos a tener 50% del producto en deuda pública de aquí al 2025. Y si seguimos así, si efectivamente no, yo no creo que, por ejemplo, esa caída del gasto público de 22,5% se vaya a concretar. Puede caer Ya. 10, ya, de todas maneras. Bueno, y así vamos a seguir subiendo la deuda y va a llegar un momento que el mercado externo te va a pasar la cuenta. Tal vez sea a partir del 2024-2025, no sé ahora. Y eso que si no hay cuarto retiro, estoy hablando. Si hay cuarto retiro y esa expectativa de 100% es debacle financiera total. O sea, en otras palabras, allí las tasas largas se van a las nubes, ya los fondos de pensiones no tienen a quién, el fisco no tiene quien lo financie porque el 40% de la deuda es financiada por los fondos de pensiones. Vamos a tener que entrar en una dinámica argentina de buscar endeudarse en el exterior. O sea, va a ocurrir de todo. Eso. Bien, tenemos, ¿Qué pasó ahí? no sabemos lo que pasó, pero estamos ya. volviendo a las imágenes. Tenemos, entiendo que por Zoom nos pueden preguntar todavía, a pesar de, ahí recuperamos la imagen. Gonzalo Borg tiene una pregunta, Francisco Escudero, y no vamos a alcanzar a otra más. Jaime Lavín, probablemente te vamos a intentar dar la pregunta, pero como profesor de la escuela te vamos a dejar en tercer lugar. Esperemos que alcancemos hasta llegar hasta Jaime. Vamos con Gonzalo. Ya, entonces hago rápido mi consulta. Tenía dos preguntas, pero me voy a ir solo por la que es un poco distinto a lo que porque yo creo que a nivel de los fundamentals y del tema propiamente tal de déficit fiscal, yo creo que la mirada de todos los economistas es más o menos homogénea, relativamente, que efectivamente no puede imperar o seguir imperando una mirada demasiado populista, porque por todas las implicancias que sabemos hacia adelante. Pero mirando un poquito hacia atrás, porque para mirar hacia adelante también hay que ver un poco por qué las cosas están como están. De la presentación hay algo que no me calza mucho, que es que se propone como hipótesis, o sea, como una tesis, que el estallido social se ha originado en un crecimiento plano, o no crecimiento, mejor dicho, crecimiento cero por un periodo de tiempo. Y ahí yo discrepo un poco, entonces quiero proponerlo así como para que lo conversemos rápidamente, que el estallido social, según yo, no se origina en no crecimiento, sino en un montón de cosas que son más ajenas a lo netamente económico. Hay un fenómeno político de fraudes, de colusiones, de caso Sokimich, caso Penta, fraude de carabineros, fraude de Fuerzas Armadas, y podría seguir por un buen rato. Entonces, como que no veo la componente social del estallido social mencionada en ese diagnóstico. Entonces me gustaría saber si es por un tema de que estamos acotando la discusión netamente a lo financiero, o porque se considera que esos inputs no son causantes del estallido social. No, yo lo que te quiero decir es que tú tienes razón, hay más razones. Una de las razones económicas es esa, yo creo que se ha puesto poco énfasis en el tema. Otros países no ocurrió esto, también cayó la economía, pero tenían ciertas garantías mínimas de seguridad social. Ahora, en toda la América Latina está en turbulencia, pero en Chile ha habido más. Pero efectivamente, el tema de las colusiones, los abusos y todas estas cosas, la percepción de impunidad generó un impacto significativo en el comportamiento social de los chilenos, más aún en presencia y sensación de que los abusos no eran sancionables, digamos. Eso es un tema no menor y tú tienes razón, pero yo te quiero dar una razón adicional, que pocos han puesto énfasis en ese tema. Ese es mi punto. Son varias razones, digamos. Ahora, cuando son todas con tanto va el cántaro al agua por varios lados que al final todo se rompe, pues, ese es el punto. Bien, teníamos la pregunta de Francisco Escudero a continuación. Sí, buenas tardes. Muy cortito y muy preciso. Durante la mañana estaba leyendo una noticia, y ahora que estamos hablando del movimiento de la moneda en particular, de que hay una declaración, o China hizo una declaración donde decía de que todas las transacciones o todo lo relacionado con las monedas digitales
iban a ser o iban a tener un carácter ilegal, las criptomonedas. Ahora, ¿de qué forma eso pudiese pegarle al dólar en sí y de qué forma podría pegarnos a nosotros como mercado en el país? Ahora, evidentemente que ese tipo de señales fortalecería más a las monedas divisas que existen en la actualidad. ¿Ya? Porque si China no le gusta el Bitcoin, y en general no le gustan las criptomonedas, son atacadas todas las criptomonedas y da la impresión. Ahora, existe un análisis, ya hay analistas, yo no quiero cuadrarme con ellos, pero sí estoy cercano a analizar esa situación, que la verdad es que las criptomonedas como el Bitcoin son un esquema Ponzi, ¿ya? Y pueden terminar como un CDO, esa es la verdad. Y en ese sentido, como los CDO que desataron la crisis financiera. Entonces, y esa percepción existe entre muchos policymakers, ¿ya? En ese, más allá que te quieras desarrollar ese tipo de... Y claro, cuando todo estalla, ya nadie se acuerda. En cambio, el CDO era una cosa espectacular, con un producto securitizado, como había hasta el año 2007, y después vino el 2008, que vino el cataplum inmobiliario, y después ya nadie empezó a decir que los CDO eran un instrumento espectacular de inversión, ¿te das cuenta? Pero solamente después de la crisis. Yo personalmente creo que el Bitcoin, más allá de que haya intervención o no, y que autoricen ETF de Bitcoin y todas esas cosas, yo creo que son Ethereum, Bitcoin y todo ese tipo de monedas, pueden tener problemas. Pueden tener problemas en el sentido que pueden transformarse en una fuente de nueva crisis financiera, y eso es lo que algunos quieren evitar. Hay que distinguir los Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, de las monedas digitales que están creando los bancos centrales, como la Libra, por ejemplo. Y en eso ya hasta el Banco Central de Chile se está metiendo, el Banco Central Europeo también, pero esas son monedas con respaldo, no con moneda. Además que a mí nadie me ha convencido de que, así como se quebró el patrón oro, nadie pueda quebrar, digamos, el método de que la cantidad de Bitcoin es fija, que dice que son 21 millones o algo así, no sé, una cosa así. No, eso no me termina de cuadrar y al final... ahora, es un invento espectacular, digamos las cosas como son. O sea, es una genialidad que se le ocurrió al chino, al japonés que inventó eso, digamos. Eso no hay nada que negar, digamos. Ese es el punto. Bien, tenemos una Muchas gracias. pregunta desde la casa de parte de Jaime Lavín, que es profesor de la Escuela de Negocios, así que alcanzamos a llegar a tu pregunta, Jaime, Gracias. sin ningún Perfecto. problema. Dale. Gracias. Hola, Leonardo. Mi pregunta tiene que ver, son dos, pero puedes tratarlas ahí. La primera es, ¿cuál es tu visión o la visión que tú tienes respecto al futuro de los ahorros previsionales que eventualmente van a quedar o no van a quedar en la AFP? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Y segundo, se ha hablado mucho de un crecimiento muy ralentizado para los próximos 5 años, entre 1 y 2%. ¿Y cuáles serían los factores generadores de ese crecimiento? Puesto que la minería, con todo lo que ya tenemos, y una desaceleración económica futura y una ralentización de China, ya no vendría por el auge del cobre, si es que no se da esto de la electromovilidad. ¿Cómo vamos a crecer? Esa es un poco mi pregunta. Muchas gracias. Ahora, voy a empezar por la segunda. Chile tiene una tasa de descuento más alta. Así de sencillo. O sea, y evidentemente eso significa que hay proyectos que van a rendir menos, digamos. Eso es un punto no menor de todo el análisis, y yo creo que al final va a haber menos inversión, y yo creo que al final vamos a tener muchas complicaciones en ese sentido. La primera pregunta, yo voy a ser bien franco. Si bien no espero el cuarto retiro, la amenaza por devolución del 100% de los fondos de pensiones va a existir siempre. Más aún cuando se dejen de dar ayuda social en este año, entonces el próximo año van a volver a la carga, digamos, a la carga política de eso. Yo personalmente pienso que las AFP son un commodity intercambiable, y mi pronóstico base es que de aquí a 5 años no van a existir. Lo que sí puede existir, y hay una opción, es que existan los fondos de pensiones. Y siempre hay que hacer la distinción. Fondos de pensiones de capitalización individual es una cosa, y fondos de pensiones y AFP es la administradora. Una cosa es quién lo administra y otra cosa son los fondos de pensiones. Entonces, a veces del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, hasta los controladores de la AFP han dicho que es lo mismo, pero no es lo mismo, es totalmente diferente.
Ahora, hay los fondos de pensión y capitalización individual. En Chile casi no hay seguridad social, pero lo que podría haber es que coexistan dos sistemas, porque hasta ahora han retirado fondos de pensiones, pero no han presentado, no hay ningún, los políticos no se han preocupado de generar un sistema previsional alternativo, que sea fondo solidario, que reemplace, digamos, las platas que se quitaron. El programa de Boric contempla 100% de las futuras cotizaciones, del 16%, o sea, 10 más 6, y esos 6 serían adicionales, contempla que esas cotizaciones adicionales sean, se vayan todas a capitalización solidaria. O sea, fondo solidario que se capitalice en un fondo y que además eso se reparta después. Eso no significa que no haya capitalización, no es el reparto tradicional que el activo financiaba el pasivo, sino que se hace crecer el fondo, pero hay un gran porcentaje que se traspasa a los pasivos, en ese caso a los nuevos jubilados. ¿Ya? El programa de Sichel, por ejemplo, el programa de CAS mantiene las cosas igual, con algunos cambios en parámetros y cosas así. El programa de Sichel contempla que los 16 puntos se mantengan en capitalización individual. O sea, en otras palabras, así están de abiertas las puntas, una en el polo norte y otra en el polo sur. La pregunta es, ¿dónde convergemos? ¿Ya? No tengo claro dónde van a converger, va a depender de los resultados electorales. En ese contexto, yo creo que al final vamos a avanzar a un sistema de más seguridad social, sea con quien sea. ¿Ya? ¿Ya? Hay países como el modelo canadiense, el modelo sueco, el modelo holandés, que tienen capitalización solidaria. O sea, en otras palabras, un fondo solidario, pero que el fondo hay capitalización y puede invertir en el mercado de capitales. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Ya? Pero yo creo, si tú me preguntas por el futuro, el sistema provisional es absolutamente incierto todavía, pero sí creo que la única cierta, aunque puede que no les guste a los controladores de la AFP son un commodity intercambiable, vuelvo a insistir. Otra cosa es el sistema de fondos previsionales que podría tener alguna oportunidad de salvación y de alguna manera, y de hecho ya nadie habla de expropiación hoy día, ¿ya? Que se lo expropia el fisco, ¿no? El otro riesgo es que si se mantiene el déficit fiscal, recurran al Banco Central para financiar gasto social y ahí, bueno, preparémonos para la inflación de 2 dígitos y persistente. Bueno, Chile hasta 1990. Pues. Eso es. Pero tenemos oportunidad para una pregunta más, si es que tú alcanzas, ¿sí? Sí, por supuesto. Perfecto. Abrimos para una pregunta adicional de la casa o la audiencia que está acá en el auditorio. A todas las personas que inhibimos previamente, esta es su oportunidad para... Hola, de acá de la casa, Israel Barriga, tengo una pregunta. ¿Se escucha? Ismael Barriga es el que nos está preguntando. Eso, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? Oye, muy buena la presentación, primero que todo. Y te quería hacer una pregunta sobre, yo he visto muchas noticias últimamente y videos comentando sobre la falta de liquidez de la empresa Evergrande en China y el posible impacto en los mercados globales. Y se habla incluso de hasta una posible recesión en el mediano largo plazo. ¿Cómo ves tú esto a futuro y cómo nos podría impactar justamente en toda la reactivación que se espera post pandemia? O sea, mi tesis es justamente que la reactivación terminó. ¿Ya? O sea, en otras palabras, de ahora para adelante lo que viene es una desaceleración, ¿no? Y eso ya es lo que te refleja ese gráfico de alguna manera. Si la gente tiene plata, tiene yuanes chinos y compra cobres que después cuestan en dólares, y ya hay señales de que se está ajustando. Incluso las últimas cifras muestran que hay un nuevo ajuste de la liquidez en China. Estoy hablando de oferta monetaria partido por dólares, así simplemente, por el tipo de cambio del dólar en China. Si nosotros vemos eso, esta situación, efectivamente, el caso de Evergrande, la inmobiliaria china que amenaza con quebrar, que el precio de sus bonos cayó al 30% de su valor par, ya muestra un síntoma. Esta es una empresa cuya deuda es de 300 billones de dólares
casi el 2% del PIB chino, 1% de los depósitos. Y la pregunta es, ¿hay más cadáveres escondidos por ahí en varios closets, digamos, ¿no? ¿Ya? Y yo personalmente creo que sí hay, pero la pregunta es cómo lo van a manejar. Al final el gobierno chino tiene huiones y puede salir a rescatar. Esa es mi opinión, pero de todas maneras no se podrá seguir sosteniendo en el nivel de crecimiento. Posibilidad de una crisis financiera con consecuencias recesivas no es cero, efectivamente. Pero, insisto, es un tema a monitorear y el inversionista tiene que saber que existe ese riesgo. Bueno, ahí tengo una de las razones por las cuales espero que el cobre caiga también, en ese sentido. Ahora, todavía un cobre por encima de $3 por libra es muy bueno, digamos, ¿no? Pero eso en el corto plazo. ¿Ya? Y cuando digo que la condición necesaria para que esta situación, para que haya un alto precio del cobre en el 2024-2025 es si no hay una crisis financiera. ¿Dónde puede ser el epicentro de la crisis financiera? Es en China. Pero no podemos asegurar que efectivamente vaya a venir. Eso. Bien, tenemos una pregunta más de la casa que me la había saltado, la vi ahora en el chat, así que para que esté atenta. Isabel, tú nos habías puesto la pregunta un poquito más atrás respecto de Evergrande. Es la misma que acabo de hacer, estimado. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional que alguien más tenga? Tenemos una pregunta más en la sala. Buenas, muchas gracias por la presentación. A propósito de Evergrande, quiero saber si la situación de Evergrande puede ser un cambio en el paradigma que existe a propósito de lo que usted acaba de decir, de que, bueno, si pasa algo con alguna empresa china, viene el gobierno chino y te salva, y eso te da una garantía. Pero por lo que uno ha leído esta semana, al parecer eso no va a ocurrir y eso podría botar ese paradigma, si eso va a ser así, si usted lo ve así, y si puede cambiar la regla del juego eso por la inversión en China. O sea, yo creo que la pregunta es si China tiene una visión de Evergrande o como la misma que tuvo la Reserva Federal y el Tesoro norteamericano respecto del Citi o de AIG. Too big to fail. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, yo creo que no. Pero si percibe que lo de Evergrande se contagia y genera esquirla a todo el sistema, sí van a intervenir. Ese es mi pronóstico. Hasta ahora no está muy claro que eso sea así. ¿Ya? Pero, en mi opinión, muy personal por lo demás, y habiendo seguido el tema, sobre todo en el último tiempo, y siempre estando consciente que China tiene una alta fragilidad financiera, con una deuda corporativa que está cercana a los 200% del producto, o sea, una cosa bestial. Ya, en ese sentido, yo creo que, miren, lo que pasó en China en el año 2008. También, no es que le haya pegado la crisis financiera, sino que ellos también se les empezó a ajustar la economía y el 2009, a fines del 2008, salieron con un estímulo al crédito, pero bestial. Tan bestial que le empezó a generar muchos problemas. Algunos dicen que hay estímulo al crédito chino a fin de año y el riesgo es que efectivamente generen más fragilidad financiera todavía. La verdad es que la única solución para eso es que efectivamente ralenticen su tasa de crecimiento. Y el temor es que efectivamente si no hacen eso y en cambio estimulan el crédito, pueden acelerar efectivamente una crisis financiera. Ahora, muchos mercados miran en el corto plazo. Bueno, después ya cuando vienen a quedar la escoba que empiezan a vender, pero por ahora tendrían que estar a comprar. Pero China no se ha comportado muy bien últimamente. O sea, llegó el índice chino llegó a 5.500 puntos y estamos en 4.800. O sea, ese es el punto. El mercado está con mucha aprensión y ya le está subiendo la tasa de descuento a China. Eso es. Perfecto. Leonardo, te damos muchísimas gracias por la interesante presentación, las interesantes preguntas que salieron también. Así que genial, agradecido por tu visita. Ok, muchas gracias. ¿Tienen esa cosa? Muchas gracias. Acá te van a ayudar para sacarlo. Bien, a las personas que están en la casa les vamos a pedir un favor. Los de la sala se pueden quedar aquí tranquilamente. Tomamos una foto con los que están acá presentes, pero a las personas que están conectadas a la casa no les hemos tomado ninguna foto. Si pueden, por favor,
prender sus cámaras, los que están un gran número conectados, si pueden prender su cámara y hacer un pequeño saludo. No sé quién está tomando la foto para que no lo tengamos todo el rato así, pero yo diría que si le tomamos la foto desde ahora, ya, ahora salude por favor, para tomar la foto solamente Zoom. Desordénese, párese, muestre el café que tiene, muestre la guagua, los que tienen que mostrar la cantidad de guaguas que hemos visto y niños chicos en las reuniones durante la pandemia ha sido enorme. Así que un saludo para todos. Tenemos un pequeño retraso de nuestro siguiente presentador, que se conecta desde Paraguay y le surgió algo inmediatamente, así que yo sugiero que tomemos un minuto. ¿Lo tenemos? Ya lo tenemos. No, olvídese lo que estoy diciendo. Tenemos de vuelta a Manuel. Manuel entonces está ya conectado. Manuel, acá tenemos a Manuel. Perfecto. Voy a presentarles a Manuel. Acá Eduardo Barros, el moderador. Manuel Ferreira es exministro de Hacienda de la República del Paraguay. Tiene más de años de experiencia profesional en servicios financieros, análisis económico y consultoría de empresas, gobierno y organismos multilaterales. Es economista con PhD de la Universidad de Massachusetts, Amherst. La charla va a ser sobre oportunidades y desafíos en Paraguay. Un foco mucho más específico que otras de las charlas que hemos tenido y probablemente yo supongo que en promedio conocemos poco de Paraguay, así que estamos muy interesados, Manuel, en conocer de ese contexto en particular, con excepción de algunos alumnos que sin duda tienen más detalles. Probablemente, usualmente escuchamos menos directamente una presentación específica respecto de Paraguay. Manuel, te doy el pase. Adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto estar en contacto con todos los chilenos. Los queremos mucho acá, excepto cuando jugamos fútbol con ustedes. Pero aparte de eso, en general tenemos un cariño hacia el pueblo chileno. A mí me habían pedido que hable sobre Paraguay, entonces les preparé un poco una visión, entendiendo que tal vez no conozcan del todo el país o conozcan poco el país. Yo no sé si están viendo mi presentación, si me pueden confirmar eso. La estamos viendo. La estamos viendo, Okay. La estamos viendo. Perfecto, voy a tratar de ubicar un poco geográficamente a Paraguay. Paraguay es un país más o menos de alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados, situado en el medio de dos gigantes que son Brasil y Argentina. Parece mucho más pequeño en ese contexto. En realidad está dividido por un río, que es este río, el río Paraguay. Está dividido en dos partes. Una parte le llamamos el Chaco, que es una zona más árida. Tiene más o menos 60% del territorio y alrededor de solamente el 3% de la población. Es una zona ganadera fundamentalmente y hoy crecientemente cada vez más agrícola. Y la región oriental, que está en la zona oriental del río, donde tenemos básicamente un 40% del territorio y alrededor de un 97% de la población. Paraguay tiene dos represas. Una es hoy la represa que más energía eléctrica produce en el mundo, que está ubicada en la frontera sobre el río Paraná con el Brasil. Este es el río Paraná. Y otra ubicada en la frontera con Argentina, que se llama la represa de Yacyretá. En general, somos un país mediterráneo, pero tenemos la ventaja de tener ríos navegables bastante importantes, lo cual permiten sacar carga del país a costos relativamente bajos. Paraguay está tratando de convertirse en un sistema o empezar a tener un enfoque multimodal donde pueda moverse este a oeste por vía ferroviaria o vía carretera y norte-sur moverse por el río. Hoy en el río Paraguay es la tercera hidrovía con mayor cantidad de barcos. Es la tercera del mundo, después de la del Mississippi y la del Yansequián. Y alrededor del 95% de los barcos que navegan en esa hidrovía son de bandera paraguaya, lo cual es importante por una serie de condiciones bastante favorables que se manejan en el país. Paraguay tiene una alta disponibilidad de energía. En realidad, nosotros tenemos hoy represas que
que superan ampliamente nuestra demanda interna. Se está tratando de generar una atracción industrial vinculada fundamentalmente a ese exceso de energía, a ese excedente de energía que se tiene. Gran parte de la inversión que se quiere hacer en infraestructura es una inversión de distribución, es una inversión de transmisión que es bastante importante. Paraguay ha tenido una serie de reformas estructurales en los últimos 20 años más o menos. Estos son los distintos gobiernos. Tenemos hoy una economía muy abierta que tiene un cambio de libre, un tipo de cambio libre y fluctuante, bastante uniforme, con bastante poca volatilidad. Posiblemente con el peso chileno sean dos de las monedas de menor fluctuación en la actualidad y tal vez de las más fuertes. Hemos tomado medidas de reforma en los últimos 20 años que han generado un proceso de estabilidad importante. Todavía quedan reformas por hacer. Paraguay es un país, yo lo diría, bastante conservador en su visión política en general, y eso le ha permitido tener un banco con metas de inflación, tener un déficit fiscal relativamente bajo. Hoy todavía tenemos reformas que hacer. La carga tributaria, si bien es baja, es una carga tributaria que permite cubrir con ciertos temas, pero tenemos que generar un sistema de reforma de pensiones todavía que es importante para canalizar ahorro público. Yo podría decir que mirando este gráfico estamos más o menos en lo que tal vez era Chile a la salida del gobierno de Pinochet, más o menos, en términos de estabilidad y en términos de perspectiva posiblemente de crecimiento, ¿verdad? Paraguay, sin embargo, ya ha venido creciendo en este tiempo. Hemos tenido un crecimiento en los últimos 20 años del orden del 3,8%, se ha duplicado el Producto Interno Bruto. Cuando miramos el Producto Interno Bruto en PPP, en realidad vemos un crecimiento del 4%, vemos un crecimiento de 7,5% en guaraníes constantes y lo mismo ocurre en dólares, ¿verdad? En realidad el crecimiento ha sido muy importante y eso ha permitido que un grupo importante de gente haya empezado a tener niveles de vida distintos. Paraguay ha tenido una relativa estabilidad comparada con el promedio de América Latina, si bien tenemos unas caídas que son caídas relativamente importantes. Esta caída donde América Latina siente el impacto de la crisis financiera del año 2008, Paraguay la siente en realidad con una sequía que se vuelve a repetir en el año 2012, se vuelve a repetir en el año 2019, por el impacto y digamos, el tamaño que tiene el sector agropecuario dentro de todavía nuestra economía. Y estas recuperaciones que se dan al año siguiente son recuperaciones muy importantes porque recuperamos capacidad instalada en función de eso que habíamos perdido al año anterior. Esta pandemia nos ha tocado fuerte, nos ha pegado mucho en el sector de servicios. Creo que como a varios otros sectores tenemos por el efecto base una recuperación importante en la pospandemia. Paraguay ha sido una de las economías, posiblemente la economía de Sudamérica que menos cayó por el impacto también del sector agrícola, y en el sector de servicios se empiezan a notar que las caídas que se habían verificado a más o menos un año de la pandemia, empezamos a ver que de vuelta empezamos a ver recuperaciones importantes, sobre todo en bienes durables, sobre todo en artículos como prendas de vestir, sector comercial. En general, si bien todavía no estamos llegando a los niveles, a los niveles de prepandemia que se habían tenido anteriormente. Lo mismo se da en términos de recuperación del empleo. Habíamos tenido caídas muy concentradas en el sector comercial, en los sectores de servicios y otros servicios como electricidad, agua, etc. Estas recuperaciones recién se empiezan a dar, sobre todo en el sector comercial, durante el primer trimestre o arrancan en el primer trimestre del año 2021 y se están concentrando ahora
en ciertos sectores, sobre todo de servicios, que por fin empiezan a ver la luz en esta pospandemia. Sin embargo, la situación de crecimiento es bastante positiva todavía. Lo que hemos visto durante este tiempo, durante estos últimos 20 años, ha sido un crecimiento importante. Paraguay tiene una población hoy más o menos de alrededor de 7.300.000 personas, y de esos, hoy alrededor de 5 millones forman parte de la población no pobre en general. Este número era bastante menor, el número de gente pobre y gente vulnerable era bastante superior en aquel momento. Hoy tenemos una reducción bastante significativa de la pobreza y de la pobreza extrema, con una mejora básicamente a todos estos niveles, que nos ha permitido también un menor nivel de conflictividad social. A pesar de que tenemos situaciones un poco explosivas a nivel político, tenemos un nivel de conflictividad menor al resto de los países de la región. Fíjense que alrededor de 6 de cada 10 paraguayos eran pobres en el año 2002. Hoy ese número ha bajado y ha subido en la pospandemia. Ha bajado alrededor de valores de alrededor de 25%. La pobreza extrema, sin embargo, continuó disminuyendo por una acción del gobierno, que fueron políticas fiscales expansivas bastante importantes, sobre todo en términos de obra pública. Paraguay es un país que necesita todavía mucha infraestructura. Se estima más o menos que necesitamos infraestructura por valor de alrededor de entre el 50 y el 60% del Producto Interno Bruto todavía, lo cual genera un espacio para inversiones muy importante, no solamente para el sector público, sino también sino fundamentalmente también para el sector privado. El índice de desigualdad también ha venido disminuyendo, tal vez más pronunciadamente que la región. Este índice P90-P10, que compara los niveles de ingresos del 10% más rico con el 10% más pobre, han bajado de valores de 15 veces a valores de 7 veces en los últimos 20 y poco de años que hemos tenido. Y la inflación también se ha venido controlando de una situación bastante volátil. Paraguay nunca ha sido un país muy impactado por la inflación. Nuestra inflación más alta alcanzó, histórica, registrada, fue de 38% en octubre del año 89, cuando Argentina estaba con 3.500%, Brasil con 2.500% y Bolivia con 14.000%. Sin embargo, hemos tenido fluctuaciones importantes en ese periodo de tiempo, hasta que nuestro Banco Central adopta el modelo de metas de inflación y nuestra inflación va convergiendo hacia valores más bajos. Lo que hemos visto durante esta pandemia es que después de crisis financieras que habíamos sufrido a mediados de los años 90, la economía y el sector financiero empieza a ganar mucha confianza. El Banco Central, ante el susto de la pandemia, básicamente genera un volumen de liquidez muy importante para los bancos, que los bancos nunca llegaron a utilizar. Esta expansión monetaria que se da tiene pocas consecuencias en general, porque se da en este proceso de caída de la demanda vinculada a lo que había ocurrido durante toda esta pandemia. Entonces vemos que el Banco Central, que toma una medida de reducción de tasa de interés, hoy estamos en un proceso tendiente de normalización de la tasa, pero este proceso deflacionario también es un proceso que ha elevado la inflación por el efecto base, que posiblemente se tenga que ir normalizando en los próximos meses para ir alcanzando estos niveles de meta de inflación de 4%, que son los niveles que venimos sosteniendo en función de la meta que se ha fijado el Banco Central. Nuestro sistema financiero es un sistema que había sido muy pequeño en un momento dado. Ha ido creciendo en su participación, una participación que alcanza hoy más o menos 2/3 de la economía, y se ha ido concentrando también en la cantidad de bancos. En Paraguay, básicamente, de este volumen de activos totales,
alrededor de 4 bancos tienen la mitad del total de la torta y son los que manejan el sistema financiero. De estos 4 bancos, hay uno que es extranjero y 2 o 3 que son mayoritariamente paraguayos con una participación importante extranjera también. También el sistema financiero ha venido creciendo de manera muy importante en este periodo de tiempo. La cartera de préstamos del sistema financiero ha crecido 7 veces y media en este proceso de tiempo, y toda la cartera de depósitos también. Dado que Paraguay es un país muy estable, con una inflación bastante controlada en general y con una predictibilidad, digamos, futura del sistema que permite generar una inversión bastante razonable. Hubo un retorno de capitales bastante importante y una inversión extranjera directa que ha sido también importante, sobre todo se ha ubicado en ciertos sectores como el sector industrial, el sector agropecuario fundamentalmente, que son los que más han atraído en general inversiones en todo ese tiempo. Hoy tenemos un exceso de liquidez en el sistema, lo cual hace que las tasas de financiamiento sean bastante importantes, tanto en moneda extranjera como moneda local. Paraguay es un país con libertad de capitales y con libertad también de monedas. Es muy fácil abrir cuentas corrientes en cualquier moneda. En realidad, hoy tenemos alrededor del 40% de la economía está directamente dolarizada y hay negocios que están prácticamente en su totalidad dolarizados. Existe una liquidez importante, como decía, que está generando todavía tasas bastante razonables dentro del sistema. Posiblemente veamos un incremento de tasas en los próximos meses vinculado fundamentalmente al hecho de que el Banco Central está empezando a normalizar su política monetaria, como señalaba anteriormente. Paraguay tiene un sistema le llamamos de reexportaciones, que está atado al sistema Mercosur, donde Paraguay tiene una lista de productos que puede importar de fuera de la región sin aranceles y puede reexportarlos a la región, fundamentalmente a Brasil. Hay todo un negocio atado a esto, sobre todo en la zona fronteriza con el Brasil. Paraguay ha venido creciendo sus exportaciones. Hoy alrededor del 82% de las exportaciones, si excluimos electricidad, que básicamente es un negocio del gobierno, son soja, maíz, trigo, arroz y carne fundamentalmente. Es un país de mucho nivel de apertura comercial, pero que puede arbitrar en general tipos de cambio con la región, y eso le permite tener una situación bastante estable, no solamente en términos inflacionarios, sino también en términos de moneda. Cuando miramos cuál fue el impacto de la relación de Paraguay con el resto del mundo, vemos una caída bastante importante de las importaciones. También se dio una caída, pero bastante menor en el tema de exportaciones, dado que nuestras exportaciones están muy atados a productos del agro. Tenemos ciclos biológicos que son importantes. Hemos sido muy favorecidos durante este año por el incremento de precios de commodities agrícolas. Para nosotros, lo que para ustedes es el cobre, para nosotros es la soja, y esa soja tiene un impacto muy importante en los resultados en general que se dan dentro de nuestra economía. Hemos venido generando números positivos en cuanto a balanza comercial, muy positivos, lo cual también está generando en un proceso que esperamos que sea bastante más devaluatorio en los próximos meses, una moneda bastante fuerte y bastante equilibrada. Por estas razones, gran parte del vínculo de Paraguay con el mundo está dado a través de la balanza comercial y mucho menos a través de la balanza de cuentas corrientes o a través de los sistemas financieros en general. El Estado tiene un nivel de deuda que todavía es
muy bajo con relación al Producto Interno Bruto. Tenemos alrededor del 30% de deuda con relación al Producto Interno Bruto. No tenemos problemas de descalce en términos de deuda por el hecho de que, en general, Paraguay recibe royalties y compensaciones por venta de energía de las represas, que son ingresos importantes para el gobierno y son ingresos dolarizados también, lo cual hace que el gobierno no tenga descalces. Paraguay tuvo muy buen acceso a los créditos. Hoy tenemos una calificación por debajo de grado de inversión, pero es una calificación que está a un notch en realidad de grado de inversión hoy. No ha sufrido deterioros durante este proceso de pandemia y le ha permitido al país financiarse para generar esta expansión fiscal que fue necesaria durante este proceso. Hoy nos estamos financiando a tasas similares de países comparables, como tanto de la región como fuera de la región, que están en niveles de calificación de riesgo superiores al de Paraguay, ¿verdad? En general, lo que hemos visto es que tenemos un espacio fiscal que se va achicando. El pago de intereses de la deuda dentro de este modelo que ha sido financiar infraestructura los últimos 10 años más o menos con emisión de deuda, sobre todo de deuda soberana, le ha generado o no ha mejorado la situación de rigidez que tenía el presupuesto paraguayo, lo cual hace que necesariamente el gobierno se tenga que abrir cada vez más a capital financiero privado. Nosotros necesitamos muchísima expansión todavía en aguas, necesitamos mucha expansión en electricidad, todavía tenemos mucho camino por recorrer en expansión en rutas y creemos que hay un atractivo bastante interesante que se puede dar a partir de esos procesos, ¿verdad? En realidad estamos con un proceso, hemos generado un déficit fiscal del orden del 6.1. En Paraguay existe una ley de responsabilidad fiscal que hace que viene del año 2013 y que hace que el déficit fiscal no pueda superar el 1,5%. Una sequía muy fuerte hizo que se tenga que recurrir al artículo de excepción de esa ley en el año 2019 y la pandemia en el año 2020 hizo lo mismo. Estamos en un proceso de ajuste. Seguramente tendremos una convergencia, un resultado fiscal dentro del marco de la ley de responsabilidad fiscal para el año 2024 más o menos. Y lo que vemos es, ya se está empezando a retraer durante este año 2021 el gasto en general, el gasto público. Hubo una reforma tributaria hace relativamente poco, que es la reforma que hizo que se genere un incremento de recaudación que posiblemente se empezaría a dar mucho más notoriamente a partir del año 2022. En términos tributarios, Paraguay es un país de un sistema tributario muy simple. Tenemos un impuesto a la renta empresarial que se llama IRE del 10%. Sobre los dividendos que se distribuyan o las utilidades que se distribuyan, se pagará otra vez un 8%. A los propietarios, si es que este número, si es que fuese una empresa internacional, ese número podría subir al 15%, lo cual daría una carga tributaria más o menos del orden del 22% para un extranjero y del orden del 17,2% para un paraguayo. Los paraguayos pagan un impuesto a la renta personal sobre el ingreso que perciben, pero los gastos que pueda generar son 100% deducibles. Por tanto, este impuesto podría llegar a valores de cero en algún momento. Tenemos un impuesto al valor agregado que está en el 10% más o menos, con algunas excepciones, como productos alimenticios o productos necesarios para la educación, que anda en el orden del más o menos de 5% en esas excepciones. Y tenemos un impuesto inmobiliario que lo cobran las municipalidades en general, que cobran un 1% sobre valor fiscal de la tierra, un valor que está bastante retrasado con relación a lo que es todavía hoy la
el gasto o el precio, perdón, que tienen los terrenos como valor de mercado. Estos son algunos sectores atractivos en Paraguay: agricultura, soja, maíz, trigo, arroz. Paraguay hoy tiene alrededor de 3.700.000 hectáreas de agricultura sobre una superficie total de alrededor de 40 millones de hectáreas. Somos el cuarto exportador mundial de soja, somos el noveno exportador mundial de maíz, estamos entre los 15 primeros en trigo, en arroz también estamos creciendo y tenemos todavía mucho camino por crecer en estas producciones. El proceso de expansión agrícola se está dando fundamentalmente sobre tierras ganaderas que tienen básicamente todo el resto de la tierra rural. Paraguay tiene, hoy nosotros somos grandes vendedores de carne a Chile. Nuestro principal cliente es Chile y creo que nosotros somos todavía el principal proveedor de carne en Chile. Existen otros productos alimenticios como pueden ser cítricos, otros productos dentro de la cadena agrícola que son importantes. Hay toda una logística de infraestructura productiva vinculada a todo el sistema de silos, de almacenamiento, de puertos privados. Los puertos en Paraguay, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no son concesiones del Estado, sino son puertos directamente privados, donde el propietario del puerto es también el propietario del terreno. Paraguay está avanzando en el tema de reforestación. Está por concretarse la instalación de la primera planta de celulosa en Paraguay, una inversión de 3.500 millones de dólares que se va a instalar en el norte de la región oriental, en una zona que se denomina Concepción, y hace falta generar un proceso de reforestación del orden de las 500.000 hectáreas más o menos para servir solamente a esa planta. Paraguay se está empezando a vincular también a la industria brasilera, sobre todo a través de un sistema de autopartes. Están instaladas acá empresas japonesas, coreanas, que son muy intensivas en mano de obra. Hoy están trabajando fundamentalmente sobre cableados, pero se está avanzando en un proceso de integración upstream y downstream también en estos temas para poder sofisticar más. El espacio de construcción es muy llamativo y muy necesario, lo cual genera también un negocio inmobiliario urbano importante. Paraguay tiene todavía un déficit habitacional de más o menos alrededor de 1 millón de viviendas, según datos del Ministerio de la Vivienda. Y a nivel rural todavía tenemos una expansión por esta conquista que se está dando de espacios ganaderos por parte del sector agrícola. También tenemos una ley de maquila similar a las leyes de maquila que existen en otros países, que hoy más o menos tiene inversiones que generan exportaciones por el orden de los 500 millones de dólares en sectores como textiles, autopartes, como decía anteriormente. Y básicamente la ventaja de la maquila es que paga el 1% del impuesto a la renta comparado con los otros. Y bueno, esos son algunos temas. En temas de hidrocarburos y minerales, a diferencia de lo que ocurre en Chile, Paraguay es un país inexplorado, un país que necesita todavía mucha inversión. En zonas del Chaco se ha descubierto gas y petróleo todavía con poca, básicamente con la caída que se había tenido de precios en un momento dado, se postergaron varias de esas inversiones. Y otro sector que también se está volviendo bastante interesante es el sector farmacéutico. Yo preparé, a partir de datos que nosotros manejamos en la empresa por inversiones o por proyectos de inversión que hemos asesorado tanto a gente local como internacional, una mirada rápida de cuáles serían los retornos y cuáles serían las inversiones mínimas que se deberían hacer en este país, algo que me habían pedido ahí desde la universidad.
En general, cuando les hablo de agricultura y ganadería, por ejemplo, no estoy hablando de lo que es la valorización inmobiliaria de la tierra, estoy hablando solamente del retorno que se da sobre esos valores, y son retornos en dólares por la actividad propia. Creo que hay un espacio importante todavía en valores como valores de inversión urbana en ciertos aspectos. El desarrollo inmobiliario es un negocio de bastante retorno, logística, comercio y otras industrias como salud, por ejemplo, que necesitan todavía un incremento. Yo para ir concluyendo, ¿no? A mí me parece que hay algunas cosas que son importantes de entender de este país. Este país es un país todavía subóptimo, un país que necesita mucha inversión, un país que necesita atraer todavía capitales importantes. Creo que tiene las condiciones en términos de seguridad jurídica, en términos de básicamente estabilidad de la inversión y estabilidad de la economía en general, que está haciendo que hoy mucha gente, sobre todo de países mucho más conflictuados que Paraguay, como es el caso de la Argentina, últimamente el Perú también, Brasil en un momento dado, hayan decidido mudarse al Paraguay, y esto le está permitiendo realmente una situación de crecimiento importante y de atracción de inversión internacional. Así que, bueno, quise ser bastante concreto y breve en esto, así que si tienen preguntas, las escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Te vamos a hacer las preguntas, las voy a coordinar yo porque tenemos preguntas de la sala o de Zoom por alguna de las vías. Así que abrimos, déjame revisar si tenemos inmediatamente alguna pregunta ya escrita en Zoom. Justo se desconectó mi Zoom momentáneamente. No se ha desconectado, no. Déjame revisar si tenemos una pregunta por Zoom. Si no, les pido a la gente en la sala que se prepare para hacer las preguntas. Bien, no veo una pregunta por Zoom, así que le pregunto a las personas, a nuestros alumnos de los MBA principalmente, si tienen alguna pregunta para Manuel, que levante su mano. Bien, perfecto. Tenemos una pregunta por acá adelante. Estamos llevando el micrófono hasta la persona que va a hacer la pregunta, Patricio. Hola, soy Patricio. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Yo pertenezco al sector de las TI acá en Chile, y en tu presentación no hablaste mucho sobre lo que Paraguay ha estado realizando los últimos años en temas de digitalización, ya sea a nivel del Estado, digitalizar los servicios del Estado, o el nivel de digitalización que tiene, por ejemplo, las empresas, como por aquí en Chile sucede en los servicios financieros, en el retail, en la misma salud, que estamos desarrollando muchas cosas en términos de firma digital, transacción electrónica, comercio electrónico, etc. Bueno, yo creo que Paraguay todavía tiene un largo camino por recorrer en eso. Hoy las fintechs están entrando, creo yo, cada vez de manera más importante a todo lo que es el sistema financiero, y esto se está volviendo importante. Estamos empezando a nivel de sector público a trabajar cada vez más con tecnología digital. Una ley de hace 2 años aprueba el sistema de firmas digitales, con lo cual esto se va a empezar a impactar. El Estado está empezando a través de un fondo relativamente importante, del orden de $100 millones, un programa de digitalización de todo el sistema
de todo el sistema informático del Estado paraguayo que necesita realmente muchos ajustes porque gran parte de lo que se ha hecho en esos términos son parches que han sido, que se han ido pegando a lo largo del tiempo en las distintas instituciones públicas. Creo que hay realmente un recorrido importante que hacer. Hoy viene también un proceso que se tiene que dar a partir del año que viene de actualización de todo el sistema informático de las represas. El caso de Itaipú, creo que este proceso de actualización tecnológica ronda los 700 millones de dólares. Son inversiones muy importantes, pero sin embargo, hoy ya tenemos sistemas digitales funcionando, sistemas de pagos electrónicos relativamente importantes y donde los bancos también están aportando mucho de eso. Creo que está una visión bastante general sobre la situación de TI en el país. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Veamos si tenemos más preguntas en la sala. Perfecto. Sí, Víctor, si te puedes poner de pie, mejor todavía para hacer la pregunta. Ok. Hola, buenas tardes. Me generó mucha curiosidad lo que mencionaba de que alrededor, no sé si escuché bien, espero que sí, alrededor del 40% de las transacciones en Paraguay se hacían en dólares o que mucha gente se estaba haciendo todas sus transacciones y que hay compañías operando prácticamente 100% en dólares. Quisiera saber si esto ha sido producto de que las facilidades que se han dado a través de políticas públicas, etcétera, para utilizar divisas extranjeras, o porque la economía, las empresas o las personas se están un poco refugiando en el dólar, que es una moneda un poco más estable respecto de la moneda nacional de Paraguay. Me genera curiosidad porque yo vengo de un país dolarizado por ley, o sea, nuestra moneda de curso legal es el dólar, y ahorita, bueno, se está debatiendo sobre la posibilidad de nuevamente volver a tener una moneda propia, entonces quisiera entender un poco el caso de Paraguay como para tener un comparativo. Gracias. Bueno, cuando Paraguay sale del gobierno del dictador Alfredo Stroessner en el año 89, una de las primeras decisiones que se toma es la decisión de mantener un cambio libre y fluctuante, básicamente con flotación sucia, con intervención del Banco Central y permitir la apertura de capitales a cualquier tipo de moneda. Eso se sostiene hasta hoy. Y hay negocios en Paraguay que funcionan absolutamente vinculados al dólar y no necesitan entrar dentro del sistema del guaraní, que es la moneda paraguaya. Un ejemplo muy concreto es el negocio agrícola. Nosotros importamos insumos agrícolas que son fertilizantes y agroquímicos en general. Las semillas las producimos localmente y exportamos casi el 100% del producto en el caso de la soja, con lo cual o tenemos algún tipo de procesamiento industrial de convertir eso en aceite y en harina, pero en general la exportación y la venta final también se hace en dólares, motivo por el cual hay muy poca necesidad en realidad de intervenir en el mercado. Entonces, los agricultores y la gente vinculada al sector agrícola en general va a hacer todos sus pagos en dólares sobre este tema. El resto de la economía, alrededor del 60%, funciona en moneda local. Ahí sí hay una intervención del Banco Central que utiliza herramientas macroeconómicas o herramientas monetarias en general para intervenir en ese mercado y poder ajustar tasas de interés o tipos de cambio según la conveniencia, según las condiciones de política monetaria que se pueda tener. En general, Paraguay no ha tenido problemas con esos términos y en general la utilización del dólar tampoco está muy vinculada al tema de refugio, de refugio de algún sector en particular que quiere usar eso, sino a la dolarización del propio del propio sector en el cual se encuentra.
Muy bien, Manuel, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas en la sala? Estoy revisando si tenemos más preguntas presenciales y también aprovecho de preguntar en paralelo si tenemos más preguntas de las personas de la casa desde Zoom. Estamos mirando si hay preguntas acá en la sala, Manuel. Se supone que el moderador no puede hacer preguntas, pero yo tengo ganas de hacer una pregunta. Dado que no estoy viendo en sala y estoy revisando nuevamente en Zoom, si tenemos alguna pregunta acá y no la veo, te voy a hacer la pregunta. Ah, tenemos una pregunta, sí. Vamos a darle prioridad absoluta a la audiencia. Y la pregunta es de Gonzalo Work. Gonzalo, adelante, por favor. Gonzalo, te tenemos ahí todavía, ¿cierto? Perdón, se me había quedado. Perdón, pero Eduardo, no era mi intención interrumpir tu consulta, o sea, por favor, No, 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 no. no sé, No sé. El moderador al último, si es que se puede, solamente. Así que dale, Gonzalo. ya. Estimado, muchas gracias por su presentación, fue muy, muy clara, muy precisa. Pero como uno podrá entender, usted está presentando toda la información y pinta bien, pinta bien. Pero hay una variable que yo que he estado los últimos años en el sector inmobiliario, hay una variable que para nosotros es clave, que es el tema de la certeza jurídica. De hecho, durante muchos años Chile brillaba en ese aspecto, brillaba a nivel internacional, y en los últimos años han habido casos donde la certeza jurídica ha perdido la fuerza que tenía antes y ha impactado a varios proyectos. Entonces, eh, usted indicó en algún momento de su presentación que consideraba que a pesar de cierto ranking respecto a estabilidad económica, usted veía con buenos ojos la evolución política de Paraguay. Entonces, si nos pudiera indicar qué rankings o en qué publicaciones podríamos, inversionistas chilenos, eh, ampararnos como para poder tomar la decisión de invertir con fuerza en Paraguay, especialmente en el sector de infraestructura. Bueno, Paraguay, creo que para el sector de infraestructura, básicamente la calificación soberana es la que juega un rol importante en la actualidad. Paraguay ha venido creciendo en su calificación soberana en los últimos 20 años y poco. Habíamos entrado en un default en el año 2002. A partir de eso se hicieron una serie de reformas, que son las reformas que señalaba anteriormente. Y creo que esas reformas han sido muy importantes en términos de estabilidad. Creo que, como decía anteriormente, Paraguay es un país subóptimo, es un país que, pero justamente por esa misma razón, tiene muchos espacios donde se puede invertir y se puede invertir con un retorno bastante interesante a mi manera de ver sobre ese punto. Creo que, creo que índices como los de Doing Business, que tuvieron muchos problemas en los últimos días, ¿verdad? Habíamos ascendido en la calificación en esos espacios. Si miramos datos como lo del Foro Económico Mundial, vamos a ver que realmente hay un espacio muy importante para ir creciendo todavía. Y creo que esas son, más allá de que sean problemas que tiene hoy la sociedad paraguaya, porque son problemas para la sociedad paraguaya, son también espacios interesantes de crecimiento donde se puede generar inversiones particulares. Paraguay ha sido bastante exitoso en los mercados financieros internacionales los últimos 10 años y creo que eso da una pauta de cuál es el camino que se puede seguir con el Estado. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. ¿Tenemos alguna pregunta más en la sala o por Zoom? Si no tenemos, yo tengo una. Dado que no hay otra pregunta, la voy a hacer. La vamos a dejar como la última pregunta. Estamos muy bien en la hora respecto a lo planificado. Manuel, mi pregunta es, hay frecuentemente empresas chilenas
de rubro de servicios, por ejemplo, han entrado en países como Perú, como Argentina, Colombia, menos frecuentemente, pero también en Bolivia. Conozco pocos casos de Paraguay de industria de servicios. No sé si tú, estando en Paraguay, conoces casos de éxito y cuál es la apertura a nivel más general en Paraguay para empresas chilenas en el rubro de servicios. Bueno, hasta donde tengo entendido, Paraguay tiene un convenio de doble imposición con Chile. Creo que eso facilita una serie de inversiones posibles que se puedan hacer. El servicio, perdón, la inversión en industrias de servicios es una inversión bastante atractiva en términos de que la población no solamente viene creciendo, sino también viene generando recursos mayores como para poder generar, digamos, un nivel de actividad importante. Pero creo también que en gran medida Paraguay es un país bastante abierto y bastante atractivo a generar inversiones dentro del espacio. Tenemos una población muy joven todavía, alrededor del 70% de la población tiene menos de 35 años. Y eso hace que sea una población bastante entrenable, con una carga de seguridad social relativamente baja. Nuestra carga está en el orden del 25%. Tenemos, básicamente en Paraguay hoy no hay sindicatos. Los únicos sindicatos que existen son los sindicatos del sector público, porque gran parte también de los servicios de cobertura que tiene la población se dan a partir de cooperativas que están bastante extendidas en el país. Entonces, eso hace que también la sociedad tenga un nivel de conflictividad menor, que es el que permite una mayor tranquilidad. Nosotros, o sea, lo que los latinoamericanos hemos visto de lo que era el diamante, tal vez de la corona, que era Chile, después de todos los problemas que ha tenido a nivel social Chile, creo que realmente generan una preocupación muy importante en toda la región. Esto replicado en otros países de alto nivel de conflictividad, como el caso peruano, con un nivel de polarización muy alto, el caso colombiano, y nosotros no hemos visto esos niveles de conflictividad de ese calibre en Paraguay, que al final parecería ser que son situaciones bastante más peligrosas tal vez, o más preocupantes muchas veces que estos problemas históricos que tenemos en países como el nuestro, donde todavía perduran bolsones de corrupción, bolsones de marginación de ciertos grupos, y que obviamente son un problema todavía para el mayor desarrollo de la sociedad paraguaya. Perfecto, Manuel. Muchas gracias, muy amable. Aparte de agradecerte la respuesta a esa pregunta, todo tu tiempo de compartir con nosotros, muy interesante la presentación, y muchas gracias por venir desde fuera a este evento de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que un aplauso para Manuel. Ojalá tengamos en algún minuto la oportunidad de conocerte en persona, cuando la vida presencial vuelva en pleno. Sabemos que todavía no ha ocurrido eso y estamos todavía con esta vía media híbrida. Bueno. Bien, muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y todas por haber estado presentes hoy día. Mañana seguimos, 9 de la mañana, mismo link, exactamente el mismo que hoy, así que no hay donde perderse, y nos juntamos puntualmente acá y esperamos su participación con las preguntas tal como hoy día. Muchas gracias, nos vemos mañana.